Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación, una vez más. Y me gustaría que lleváramos a cabo la práctica de los 4 puntos para el igualar y el intercambiar al uno con el otro de Shantideva. Como bien saben, dentro del ámbito de la tradición mahayana, a la que pertenece el tantrismo indotibetano, el énfasis, o uno de los focos primarios, es el cultivo de esa honda y profunda mentalidad que se concibe indispensable y un prerequisito elemental en el camino que conduce al despertar, que es la bodhicitta. La bodhicitta se concibe como una mente que se determina al logro del despertar en beneficio de todos los seres. A la misma se le divide y presenta en dos categorías y dimensiones: la bodhicitta relativa y la absoluta. La bodhicitta relativa se refiere primariamente al cultivo de la bondad, el amor y la compasión a través del medio del entendimiento del principio de la interdependencia que caracteriza a todos los distintos fenómenos y todas las diferentes apariencias del mundo fenoménico. Mientras que la bodhicitta absoluta se centra en el entendimiento de la vacuidad, esto es la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos, a la que arribamos a través de primariamente la investigación y la discriminación en torno a la manera en que las cosas son, en oposición a la forma en que éstas ordinariamente a nosotros aparecen. La bodhicitta relativa simultáneamente se divide en dos: la bodhicitta de aspiración, el deseo de lograr desarrollo, la emergencia de esta mentalidad en beneficio de otros, y la bodhicitta de aplicación, que es la determinación de pues abocarnos a las actividades que en efecto puedan beneficiar a los demás. Existen una variedad de diferentes estrategias para el cultivo de la bodhicitta en la tradición budista, pero particularmente en la tradición de Nalanda, que fue tan importante para el mundo tibetano, encontramos la metodología de los 7 puntos para el cultivo de la bodhicitta atribuida al gran contemplativo y adepto indio Asanga. La metodología de los 4 puntos para el intercambio y el igualar el uno con el otro, atribuida a Shantideva, al gran erudito y adepto indio del siglo X, con base en la instrucción que nos comparte en el camino de vida del Bodhisattva Charyavatara. La práctica del Tonglen, el tomar y el dar, que opera como un corolario de esta práctica, la de los 4 puntos para igualar e intercambiar el uno con el otro. Las prácticas de los 4 pensamientos inconmensurables, esto es, el amor, la bondad, el regocijo y la imparcialidad, denominados así inconmensurables porque su foco son infinitos seres y porque del cultivo de esa mentalidad se deriva pues también inconmensurable beneficio para el individuo y para el entorno con el que éste o ésta conviven. Y finalmente, las prácticas que tienen que ver con el cultivo de las actividades liberadoras, también conocidas como las de largo alcance o las perfecciones, las paramitas, y particularmente aquellas vinculadas a la bodhicitta relativa, esto es la generosidad, el dar, el desapego, la paciencia, la tolerancia, la moralidad, la perseverancia y la concentración. Pero el día de hoy nos estaremos abocando a la práctica de Shantideva de igualar e intercambiar el uno con el otro a través de 4 puntos. El primero de los mismos, el establecer la igualdad entre todos los seres sensibles. El segundo de estos puntos, el contemplar las desventajas del egoísmo. El tercero de estos puntos, el analizar las ventajas del altruismo. Y el cuarto y último, el colorario de la práctica, que es el intercambio del uno por el otro, ¿sí? Y que culmina en la práctica del Tonglen, el tomar y el dar.
¿Sí? Insisto que el objetivo fundamental de esta práctica es el cultivo y el fortalecimiento de esta honda y poderosa mentalidad central en la vida del héroe espiritual y del bodhisattva, la bodhicitta. ¿Sí? Muy bien, así que vamos a iniciar como lo hacemos siempre con la yoga de las 9 respiraciones. Transitaremos a la práctica del refugio y de ahí a esta meditación, la de los 4 puntos para igualar e intercambiar al uno por el otro de Shantideva. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comenzamos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorremos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitamos hacia la meditación del cuerpo vacuo. En este al mismo le concebimos como una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad con la forma y en la postura, comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, y los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana, lunar y solar, respectivamente. Al primero, le imaginamos partiendo de nuestra fosa nasal, subiendo hasta la coronilla de la cabeza, encorvándose ahí como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. De igual manera el canal femenino. El canal central parte de la apertura de Brahma, comúnmente localizada a 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón, como un embudo. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, el chakra secreto donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El masculino a la derecha del canal central en el caso de los hombres, en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la manipulación y el trabajo con los diferentes tipos de prana o vayu. La respiración del ánfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo pausamos por momento, retenemos la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer el estado mental emergente en el cual descansamos en un estado y condición libre de elaboración. Subsecuentemente y con fuerza exhalamos como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos aproximadamente 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, comúnmente asociado al viento kármico. Al terminar la exhalación, pausamos por un momento. Una vez más, volteamos la atención sobre de sí misma y descansamos en el estado mental emergente libre de elaboración. Y terminamos con la yoga de la gran vasija o el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, saturamos la capacidad pulmonar, retenemos el aliento con la respiración del ánfora o de la vasija, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así mezclamos los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el canal central y detonamos el calor o el furor interior, el cual propicia la emergencia de un estado mental mucho más
focalizado, atento, concentrado y no dualista. Exhalamos entonces con fuerza, pausamos por momento y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, al que abrazamos en el conocido puño adamantino, con el que presionaremos los diferentes puntos de acupresión de nuestro cuerpo. Y así ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Conscientemente la dejamos pasar intentando no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, le relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos, en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos cómo ésta se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación. Así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y la alerta, la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión.
estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite activar y detonar la experiencia, y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente y en silencio, por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención.
Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, su fragilidad, su temporalidad, lo fácil que es perderla, y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para imprimir y para dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, consideremos y reflexionemos acerca de nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad. A su vez, en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que ésta acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por naturaleza temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra mente ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias.
como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre subjetiva e íntima. Finalmente contemplamos a las limitaciones propias, endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados o los Arhats, los héroes o bodhisattvas, indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. De manera central, la primera de las tres raíces, la del ama, nuestro vínculo para con el Dharma, el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden, haciéndose en nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitemos a la hora hacia la práctica de los 4 puntos para igualar e intercambiar al uno por el otro de Shantideva, uno de los métodos primarios para el cultivo de la mente de la bodhicitta en el sendero Mahayana. El primero de estos puntos se centra en igualar al uno con el otro. Cuando el Dalai Lama enseña públicamente, él simplifica esta conexión a manera muy simple y perfecta, comunicando el hecho de que todos los seres humanos, por naturaleza, aspiran y desean felicidad y bienestar, como la evasión y trascendencia del dolor y el sufrimiento. Esta es la manera y dimensión en la que todos somos iguales, todos similares en un nivel fundamental o fundacional. Cuando tenemos sed, buscamos agua. Cuando nos encontramos en dolor, buscamos alivio. Todos en este planeta, toda criatura sintiente, es como nosotros de esta manera. Desean evitar el sufrimiento y asegurar la felicidad y el bienestar. Desgraciadamente, una buena parte de nuestra cultura gusta enfatizar el que hay algo único y diferente en cada uno de nosotros. Acentúa el individualismo y lo hace comúnmente a expensas del valor de la colectividad. Consideremos que una vez que nosotros establecemos esa distinción entre el yo y el otro,
esa barrera cognitiva dualista, también creamos identificaciones grupales y con ellas la exclusión. Esto es por lo que es tan importante el igualar el uno con el otro. Actividad que las figuras más inspiradoras de la historia humana han hecho a manera central. Santa Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, inclusive luchadores sociales como Martin Luther King. ¿Y qué es lo que todos y cada uno de ellos nos decía y comunicaba? Todos somos iguales, todos deseamos vivir en paz y en unidad. Las diferencias existen y por naturaleza son importantes. Pero por debajo de estas, todos somos fundamentalmente iguales. La raza, la religión, el género, las habilidades, la nacionalidad, evidentemente juegan un rol importante en la vida. Esto es certero. Pero también lo es, y que no se trata de realidades fijas, inamovibles. Más allá de esto, en realidad no representan la totalidad de lo que nosotros somos. Y si nosotros podemos ver, atender, comprender simultáneamente el nivel ulterior y convencional de la realidad, seremos simultáneamente capaces de tolerar y de resolver la distancia que comúnmente existe entre las distinciones relativas y la ulterior unidad de todos los seres, sin colapsar en ninguno de los extremos. Igualar el uno con el otro es similar a contemplar a todos los seres sensibles como nuestras madres, como nuestros parientes, pero en oposición a utilizar el argumento de la eterna continuidad de la conciencia, la cosmovisión multivital, Shantideva emplea una perspectiva más crítica, que pretende desmantelar las nociones arbitrarias basadas en la ignorancia, en la egomanía, en la importancia personal. Trátase de otra avenida para arribar a la perspectiva fundamental, esencial, de poder identificarnos con la colectividad. La noción del nosotros en oposición al yo. Atendamos cómo comúnmente nuestras relaciones se dividen en tres grandes categorías: las de amigos, enemigos, extraños o individuos indiferentes. Investiguemos. ¿Por qué nos agradan nuestros amigos? ¿Por qué no manifestamos interés alguno en los extraños y los que nos son indiferentes? ¿Y por qué sentimos aversión por nuestros enemigos? El criterio fundamental es cómo es que nosotros experimentamos a estos individuos y personas en relación a nosotros mismos. Y por lo tanto, naturalmente trátase de una forma y expresión sutil de narcisismo. Nuestra vida orientada alrededor del interés personal. Tendemos a pensar de esta manera, sin tomar responsabilidad del cómo nosotros constantemente nos encontramos en interacción y relación con todo y todos los que nos rodean. Y así co-creamos estas relaciones momento a momento. A nosotros aparecen como entidades fijas, como si se presentasen a cada uno por sí mismo, desde su propio lado, de forma autónoma e independiente, pero no existen así. Un amigo puede convertirse en un enemigo
en el instante en que nos faltan al respeto. Una persona neutra se puede convertir en un amigo de la noche a la mañana si muestran para nosotros alguna forma de bondad o amor. Notemos cómo estas designaciones habituales cambian constantemente y lo hacen en nosotros comúnmente movidos por la confusión y el karma. Aquí es donde nosotros podemos tomar y asumir responsabilidad por la manera en que inconscientemente construimos y reaccionamos a los demás, precisamente y a manera común basados en la confusión autocentrada, en el apego, en la aversión. Porque cada división que nosotros creamos entre nosotros y los demás no es otra cosa que un constructo mental. Así, para kármicamente construir más aliados y generar menos enemigos, debemos intentar purificar nuestras proyecciones de diferencia, de aferramiento y de repulsión. Y la conciencia es la más poderosa herramienta para lograr este objetivo, para trabajar a través de estos instintos evolutivos. Y al igualar el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias, a reconocer que todos son iguales en el sentido de ser un sistema abierto, evitar colapsarnos en una especie de relativismo moral. Respetamos el hecho de que todos deseamos ser felices, que lo merecemos y que todos por igual deseamos dejar de sufrir. Y a pesar de la profundidad del sufrimiento y la insatisfacción, comúnmente presente en nuestra vida y en la de los que nos rodean, todos poseemos el potencial para el despertar y la transformación. El Dalai Lama le gusta recurrentemente afirmar y decir que el igualar al uno con el otro es el reconocer que en todos nosotros existe un mismo valor inherente. Esto es importante de exaltar porque comúnmente tendemos, habitual e inconscientemente, a exagerar nuestra importancia, nuestra valía, en contraste y comparación a incontables seres sensibles. Pero si atendemos esa observación desde una perspectiva vasta, la enorme variedad de seres, nosotros como uno, nuestra significación se torna relativamente menor. Y sin caer en el masoquismo, debemos invertir menos tiempo en nuestras preocupaciones autocentradas y al mismo tiempo sin caer en la codependencia o la autonegación, debemos de avanzar nuestra preocupación y cuidado por otros. Así, igualemos al uno con los demás. Tratemos y permitamos esta observación contemplativa en nosotros permee, profundice, pueda ser por nosotros digerida, pueda unificarse con nuestra conciencia. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Esta es la fase de la meditación analítica conocida como la del posicionamiento. Atendamos el segundo punto. Contemplemos las limitaciones del egoísmo.
de la mente autocentrada, de la autopreocupación. Y reflexionemos en torno al déficit de vivir la vida enraizados en una mente autocentrada. La mentalidad egoísta. La concepción de uno mismo como superior y de mayor merecimiento que el de otros. Esta preocupación por uno mismo significa el encontrarse miopemente involucrados con la concepción del yo, el para mí y el mío. Hasta el momento en que nuestra vida se convierte y transforma en una especie de burbuja egocéntrica, nos vemos aprisionados en la jaula de la protección del yo, o atrapados en una especie de frazada que nos resta de claridad y en nosotros propicia la confusión. Cuando sobreestimamos al yo, cuando nos distanciamos y alejamos de la interconexión que naturalmente tenemos con otros, intenciones negativas, acciones destructivas naturalmente surgen. La violencia, el mentir, el aferramiento y todas las construcciones kármicas negativas siguen de esta ilusión de la autopreocupación que aprende equivocadamente al yo como más importante que el tú o el que nosotros, y que invierte gran parte de su tiempo, talento y energía en la defensa y promoción del yo. Esta es una práctica contemplativa, una meditación analítica que tiene por objetivo el que nosotros examinemos la neurosis del egoísmo. Y consideramos así esta materia. No lo hagamos a través de una perspectiva de fe o dogmática, sino utilizando este tipo de argumentos racionales. Rastremos entonces la fuente de todas nuestras dificultades, de nuestros problemas y miseria, a su origen. Y encontraremos que surge de la mente autocentrada y egoísta, de la alucinación de la separatividad. La práctica pretende revelar, evidenciar esa confusión, esa aflicción raíz, que opera como el fundamento de todas nuestras limitaciones y desequilibrios mentales y emocionales. Y al contemplar los límites y las repercusiones de la mente autocentrada, reconocemos que el más grande terrorista en el planeta es este sentido alienado y traumatizado del yo, que requiere saciar con urgencia su gratificación y autopreservación. Reflexionemos en torno a esto por un momento en silencio. Dejemos penetre en nosotros, transite en el mero entendimiento intelectual y la convicción anímica. Y ahora transitemos al tercer punto, contemplar los beneficios del altruismo. Una vez que hemos evidenciado las limitantes propias de la mente autocentrada, podemos contemplar los beneficios del altruismo.
Y hacer esto cambia el eje de rotación de nuestra órbita gravitatoria. Y la cantidad de energía que nosotros comúnmente invertimos en la defensa y presentación del yo para poderla dirigir hacia otros. Al reconocer la bondad de otros, en nosotros surge un deseo de reciprocidad, de devolver la bondad que hemos obtenido. Podemos reflexionar en cómo cada uno de los éxitos que hemos amasado en la vida provienen del amor y la bondad de otros. Y sin embargo nosotros acumulamos el éxito como un trofeo. Orgullosamente a menudo pensamos, yo hice esto, yo me hice solo. Pero esto es una falacia. Pensemos acerca de los incontables, inimaginables, generosos, individuos vistos y no vistos que participan en nuestras vidas o lo han hecho, que nos han ayudado, los conocidos y los desconocidos. Simplemente piensen acerca de las personas y elementos, las acciones esenciales que se requieren estar presentes para poder prender un switch en la mañana y que haya luz. La realidad es que nuestro mundo es creado y se presenta a través de la bondad, que es un conducto para la resonancia armónica del dar y de la preocupación por otros. Algo que no tiene principio ni fin y que es parte de la retícula de la vida. Se siente bien devolver, reciprocar, el mantener a la bondad en movimiento. Se siente maravilloso ser una persona altruista, el compartir, el amar, el conectar. ¿Y por qué? Porque esto es la realidad. A través de este medio estamos expresando la realidad. El que nosotros somos los otros. Recordemos que la confusión primaria, la más elemental, el elemento sobre el cual se edifica la mente autocentrada, es la ilusión de la separatividad. Porque en realidad todos nos encontramos vinculados y en conexión. Y cada objeto discreto en el mundo de la multiplicidad es una mera reflexión de una especie de casa de espejos. Al conectarnos a través del altruismo, en realidad expresamos la manera en que las cosas genuinamente son, más allá de la ilusión, de las apariencias y la separatividad. Tengamos presente, nosotros existimos como la frecuencia que se comparte, en oposición a la antena individual. Así el amor representa el flujo natural, la expresión de la sabiduría de la unidad entre todos los organismos y seres sensibles, mientras que el odio representa el crecimiento antinatural de la ilusión de la separatividad. Observemos cómo los hábitos crean obstáculos hacia el flujo de la realidad. Por ejemplo, me es fácil justificar el comprar para mí mismo un muy oneroso teléfono, pero al contemplar las necesidades de un pueblo en crisis, quizá lucho para mandarle 100 pesos, o simplemente el ser testigo de sus calamidades. Esa es la fuerza habitual de la preocupación que estrangula el flujo energético
y lo mantiene dentro del contexto del egoísmo, contrario a la realidad. No es de extrañarnos entonces por qué nos vemos sujetos a tantos conflictos y dificultades, a diferentes formas de sufrimiento. La chispa del altruismo en realidad reside dentro de todos nosotros, y lo sabemos, por lo que debemos de contemplarlo con profundidad. Oxigenar las flamas, hasta que éstas del todo consuman al corazón y el de los otros seres, derritiendo la coraza del samsara, del egoísmo. Y al hacer esto, habremos realizado el salto más grande en el proceso evolutivo, de un organismo unicelular a uno multicelular, a un mamífero, a un ser humano autocentrado, y a lo que podríamos describir como el Homo empathicus, hasta eventualmente el logro de la budeidad. Y esta es la razón por la que contemplamos el altruismo. Reflexionemos en torno a esto por un momento en silencio y permitamos que ese entendimiento en nosotros penetre y permee. Y terminemos con el cuarto punto, el intercambio del uno por el otro. ¿Qué es lo que esto significa? El traer el corazón de adentro hacia afuera. El cambiar nuestro flujo energético de la preocupación autocentrada a la altruista. La capacidad de ponernos metafóricamente en los zapatos de otros. Conectarnos con su sistema nervioso. Hasta arribar a su humanidad. En realidad estamos diseñados para esto. Piensen como una madre pierde naturalmente su sentido de individualidad al incluir a sus hijos. Y así gradualmente expandamos esto hasta incluir a otros seres sensibles. Realizar lo que la tradición del Mahamudra llama el tomar la realidad como nuestra consorte, nuestra musa, nuestra inspiración. La vida se convierte en una parte de nosotros. Como nuevos miembros de la familia, como nuevas extremidades en la iconografía de las deidades tántricas, por ejemplo. Así, el intercambio altruista es el antídoto para el veneno del interés autocentrado. Y en el instante en que comencemos a experimentar la empatía, sin una meta ni un interés ulterior, cesaremos la preocupación obsesiva por nosotros mismos, la generación del karma no virtuoso y el sufrimiento. La pared de la ilusión del ego se colapsa y podremos ver y experimentar el mundo desde la perspectiva de otros. Por ejemplo, cuando nuestra pareja arriba a casa después de un largo día de trabajo y tiene esa mirada en su cara, sabemos automáticamente por lo que transitan y podemos responder naturalmente. Podemos tomar su abrigo, podemos hacer se sienten, prepararles de cenar, ponerles su música predilecta. Estaremos intercambiando nuestro sistema nervioso con el de ellos y se siente bien.
porque habremos roto la ilusión del yo. Nos habremos genuinamente conectado con la experiencia del otro, inclusive su dolor. Habremos removido la cortina de la obsesión autocentrada, permitiendo la natural expresión del amor como una manifestación de la realidad ulterior. Y así reflexionemos en torno a esta actitud por un momento. Dejemos penetre en nosotros, se mezcle en nosotros, se digiera en cada uno. Más tarde en casa, podemos añadir a esta práctica como corolario a la de los 4 puntos para el igualar e intercambiar el uno por el otro, una meditación de cinta negra, la del Tonglen, la del tomar y el dar. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado, deseando que sirve y que sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos, sin excepción, actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Una mentalidad altruista puede nacer donde no ha nacido y puede incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia altruista y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewa de nyodo dala masan de juju ni doa te chamado pade salagupa shochancho sanchorin poche make pana che juji ke panyam pame payang. Kong ne kong du pawa shoma hum benze guru pama se dijun. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Esta es entonces la práctica de los 4 puntos para igualar e intercambiar el uno por el otro de Shantideva, uno de varios métodos en la tradición mahayana para el cultivo de la bodhicitta, de esa mente comprometida al logro del despertar en beneficio de otros. Recuerden que desde la perspectiva de la instrucción y enseñanza del Buda Dharma, un principio elemental de la psicología y de la teoría del conocimiento del mismo, es el egoísmo como la fuente primaria de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Y si este es el caso, pues el antídoto también primario elemental es el cultivo de una mentalidad de orientación y vocación altruista, una que nos permita trascender la obsesión del egoísmo y la sensación equívoca y fantasiosa de separatividad, una que nos conduzca a reconocer la interdependencia que nos vincula a todos los seres y al entorno con el que vivimos en general. Muy bien. Les recuerdo que este sábado 14 estaré dirigiendo un retiro intensivo en torno a la práctica del shamatha y precisamente el colorario de esta práctica que acabamos de ejecutar, que es la práctica del Tonglen. ¿Sí?
El objetivo de este retiro no es solamente el aportarnos un espacio propicio para la práctica, que debe de ser central en nuestra formación evolutiva, por encima meramente del aprendizaje intelectual o conceptual, sino también el emplear esta oportunidad para hacer algo novedoso, ocuparnos de los demás. El llevar a cabo la práctica intensiva, como es por ejemplo la del Tonglen, en beneficio de tantos individuos que hoy transitan por circunstancias de dificultad, de sufrimiento, y dedicar estas horas de práctica a generar una energía cognitiva, mental positiva, en beneficio de esa colectividad. Y el hacerlo como comunidad, un esfuerzo pues también colectivo, interdependiente, en beneficio de nuestro entorno en general. Así que me gustaría invitar a todos y cada uno de ustedes a que participen en este programa de meditación y en esta iniciativa de beneficio hacia los que nos rodean. Esta empresa y compromiso como aspirantes a practicantes budistas que somos, para poder en efecto cultivar no solo la bodhicitta aspiracional, sino la de aplicación, ¿sí? Aplicar nuestra actividad, energía y talento en beneficio de los que nos rodean. Este sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, quizá algunos no tengan el tiempo de participar en la totalidad de ese programa, pero por lo menos puedan hacerlo por una o dos de las 3 sesiones que le comprenden. Así que si tienen la oportunidad, los espero este sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Les recuerdo también que el próximo 28 y 29 de agosto, pues vuelve a la comunidad de Casa Tibet el venerable Anien Rinpoche, que es un muy prominente maestro de la tradición Nyingma y Kagyu del budismo tibetano. Un miembro pues muy especial y apreciado del Mandala de la Casa del Tibet de México. Y él ha estado por una temporada extensa, año y medio, pues apartado en un retiro solitario, y ahora ha terminado el mismo. Al final, o bueno, en esta última parte, espero, de la recta de la pandemia, y le hemos pedido que comparta con la comunidad de Casa Tibet alguna instrucción y enseñanza que contemple cercana a su corazón, y ha propuesto el hablar acerca de lo que es un bodhisattva, y hacerlo en el contexto de la tradición de las etapas del camino y la tradición del camino de vida del bodhisattva de Shantideva. Esto va a ser sábado 28 de 11 a 5 y domingo 29 de 11 a 1 de la tarde. Ojalá también, si les es posible, tengan la oportunidad de conocer este gran maestro y recibir su enseñanza e instrucción. Y por último, el próximo sábado 4 y domingo 5 de septiembre estaré impartiendo mi segundo y último curso introductorio del año, Liberación en la palma de la mano, en búsqueda de la felicidad genuina, una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Por si conocen a alguien que sientan ese programa puede interesarles. ¿Ok? Esto es algo entonces de lo que tenemos en puerta para lo que resta de este mes y principios del mes de septiembre. Simultáneamente hemos estado explorando la posibilidad de volver a nuestra actividad presencial en un formato mixto, presencial y virtual, pero hemos extendido un cuestionario a la comunidad de Casa Tibet, tratando de que puedan compartirnos su sentir en torno a esa posibilidad, y en su gran mayoría, casi el 80% de los participantes de esa encuesta nos han pues externado su preocupación consecuente de esta tercera ola de la pandemia, de por ahora volver a la actividad presencial. Así que bueno, por ahora estaremos posponiendo esto un poquito más. Vamos a esperar a ver qué pasa este mes de agosto, ver cómo progresan pues las circunstancias hacia el mes de septiembre y reevaluar a dónde estamos parados para entonces. Por ahora continuaremos como lo hemos estado haciendo pues ya por 1 año y meses con el programa exclusivo de educación a distancia, que tiene pues ventajas, pero también naturalmente ciertas desventajas. Yo siento que nada sustituye a la educación presencial, y esto se los digo en el sentido de mi experiencia como maestro, pues nada sustituye el tener la oportunidad de convivir con personas de carne y hueso,
a manera presencial, el poder atender el impacto que mis palabras tienen o no en los que las escuchan, que en este medio es tan complicado y difícil. Pero bueno, la salud de nuestra comunidad es primaria, es imperativa, es lo que guía al quehacer de Casa Tibeti, así que pues no deseamos poner a nadie en riesgo y esperamos que muy prontamente todo el mundo esté vacunado, por lo menos los miembros de nuestra comunidad. Así crearemos un programa como una especie de pasaporte de vacunación que pues genere un poquito de más certidumbre para la actividad presencial. Bien, hemos estado hablando, recordarán, acerca de la práctica del POA como un corolario de las prácticas que se presentan en la tradición de las etapas del camino en torno al morir, ¿sí? Y les comentaba el día de hoy que dado el hecho de que a finales de año siempre doy la transmisión e instrucción de la práctica de la transferencia de la conciencia, bueno, pues un prerequisito para poder participar en ese programa es conocer y ejecutar la práctica del Guru Yoga centrada en la figura de el Buda Amitabha, el Buda de la luz ilimitada, ¿sí? En un momento les enseñaré algunas ilustraciones del mismo para que puedan familiarizarse siquiera un poquito con ¿verdad? Y con lo que representa y simboliza. Hablemos entonces un poquito acerca de este arquetipo búdico, el de Amitabha, el Señor de la luz ilimitada. Deben de tener presente que dentro del panteón del budismo tántrico indo-tibetano, Amitabha indudablemente representa al más popular de los conocidos 5 Budas trascendentes o los Budas de la meditación, se les llama Dhyani Budas, y se conciben como los, digamos, Budas primarios, primigenios y arquetípicos. Esto es el Buda Akshobhya, el Buda Ratnasambhava, el Buda Amoghasiddhi, el Buda Vairochana y el Buda Amitabha, ¿sí? En otro momento hablaremos de lo que estos 5 Dhyani Budas o Budas de la absorción meditativa representan, cada uno encarnando una familia cognitiva, una familia psicológica, un registro mental y emocional diferente, propio de los seres sensibles. Pero Amitabha indudablemente representa el más popular entre los 5 Budas de la meditación o los 5 Budas primigenios o los 5 Budas trascendentes. Y su nombre significa en la lengua sánscrita luz ilimitada. Se le llama en tibetano Pame. Quiere decir luz clara y Pame sin límite, ¿sí? Es el Buda principal del paraíso de Sukhavati o la tierra pura o el Buda verso del gozo perfeccionado o del supremo gozo, Sukhavati. Dewa Chen, como se le llama en tibetano, Dewa bienestar, y Chenpo grande, del gran bienestar. La tierra pura del gozo infinito que se concibe existe al oeste de nuestro mundo. Y en otro contexto se le interpreta también como la encarnación del habla iluminada de todos los Budas, siendo el Buda Vairochana, por ejemplo, la representación de la forma iluminada y el Buda Akshobhya, la de la mente iluminada. Entonces, el Buda Amitabha representa la palabra iluminada de todos los Budas. Y el cuerpo de Amitabha es de color del sol poniente, rojo intenso. Este se sienta en la postura adamantina, la postura tradicional de la meditación y la absorción meditativa, sus piernas entrecruzadas simbolizando el pleno equilibrio mental y emocional. Sus manos descansan en su regazo, en la postura o el gesto de la absorción meditativa que representa la maestría de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, ¿verdad? Sostiene entre ellas la escudilla propia del renunciante, del mendicante, llena de el néctar de la larga vida y de la sabiduría discriminativa, y simultáneamente porta y viste las túnicas del bhikshu, del monje, elaboradas en retacería de tela que simbolizan la victoria y trascendencia sobre los 8 intereses mundanos. Se encuentra rodeado simultáneamente de una especie de aura
o esfera de luz arcoíris, que simboliza la actualización de todos sus potenciales y la trascendencia de sus diversas limitaciones. Ahora, como pueden atestiguar, por ejemplo, los visitantes de las galerías del arte oriental, Amitabha es una de las figuras más veneradas en el budismo de China, en el de Corea, en el de Japón y evidentemente también en el de Tibet, debido a la popularidad en estos países de una forma de espiritualidad devocional que se conoce o es conocida como el budismo de la tierra pura, ¿verdad? Pues del cual Amitabha es el centro y también el foco primario y principal. Y los seguidores de este sistema pues centran su devoción en Amitabha Buda, en la creencia de que después del tránsito del morir experimentarán renacimiento en su presencia, en su tierra pura, la de el gozo perfeccionado supremo Sukhavati. Y esta tierra pura se encuentra fuera, se afirma, de la influencia de los reinos ordinarios del sufrimiento, del samsara, de la existencia cíclica o condicionada, contando con todas las cualidades necesarias y circunstancias para la consecución del despertar y la iluminación. Y como se afirma en los sutras o los discursos budistas, en los que se basa esta forma de espiritualidad devocional, inclusive el sonido del viento y el cantar de los pájaros en la tierra pura del gozo perfeccionado de Sukhavati proclama el Dharma para aquellos lo suficientemente afortunados para haber renacido en esa tierra o Budaverso en general. Shakyamuni, el Buda histórico, reveló que la tierra pura de Sukhavati llegó a la existencia como resultado de la impecable motivación y práctica pura de Amitabha, cuando hace mucho tiempo, en un tiempo inmemorial, se le conocía como el Bodhisattva Dharmakara. Y esto sucedió durante el tiempo de un Buda del pasado, el Buda Lokeshvaraya, ¿sí? O Lokeshvararaya, ¿sí? En cuya presencia declaró, ¿sí? Este Buda dijo, ¿no? Algo así como, parafraseando, cuando haya alcanzado el despertar y la iluminación, si aquellos seres de las 10 direcciones del espacio, norte, sur, este, oeste y las entredirecciones, tras haber escuchado mi nombre, Dharmakara, más tarde Amitabha, fueran a dirigir su pensamiento a mi tierra y plantaran las raíces de su mérito, llevándolas a su florecimiento por medio del pensamiento sereno, deseando así renacer en mi tierra, de no obtener la satisfacción del logro de su deseo, puede entonces no alcanzar la consecución de la sabiduría perfecta y el despertar. Este fue el voto de Amitabha en esa vida remota como Dharmakara, ante la presencia del Buda Lokeshvararaya. Y habiendo tomado este voto en beneficio de todos los seres, Dharmakara llevó a cabo las labores de un bodhisattva por muchos eones, que no son otras que el cultivo de las actividades liberadoras, las paramitas, las perfecciones, la generosidad, el dar, el desapego, la paciencia, la tolerancia, la moralidad, el entusiasmo perseverante, la concentración y la sabiduría. Y tan grande fue su acumulación de méritos que en donde quiera que experimentaba renacimiento, su cuerpo expedía, se dice, la fragancia del incienso, era rodeado de riquezas y era capaz de emanar de sí mismo comida y bebida de forma milagrosa. Y cuando eventualmente logró la plenitud del despertar y la iluminación y lo hizo como el Buda de la luz ilimitada, Amitabha, su entorno, se dice, espontáneamente se transformó en su Budaverso, Sukhavati, el paraíso del oeste, una tierra, se afirma, de inimaginable luminosidad y belleza. Y en esa tierra pura, en la que tras la muerte aquellos devotos a Amitabha experimentan renacimiento, es a la que simultáneamente nosotros deseamos arribar a través de una práctica especial que es la de la transferencia.
sentados en flores de loto, se dicen, reciben enseñanzas directamente de Amitabha, los que ahí renacen, así como de los incontables Budas que a su vez residen en esta tierra pura o Budaverso. Y sin experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica, del samsara, y liberados de forma permanente del renacimiento en reinos inferiores, estos seres afortunadamente progresan irreversiblemente hacia el despertar y la iluminación, para así eventualmente lograr el perfecto despertar, se dice. Y uno de los principales sutras estudiados por los seguidores del budismo de la tierra pura, pues nos da instrucciones precisas en torno a cómo visualizar, imaginar a Amitabha, a su séquito, a su tierra pura y todos los esplendores de este reino en preparación para el tránsito del morir. Y en conjunto con otros sutras también recomienda la recitación del mantra de Amitabha, lo cual de acuerdo a algunos académicos es suficiente para propiciar el renacimiento en su Budaverso, en su Kavati. Es el elemento que establece ese vínculo entre nosotros y el Buda de la luz ilimitada. Y en esencia el requisito fundamental para el éxito en esta práctica no es otro que la fe, la confianza y devoción al Buda de la luz ilimitada, explicándosenos así la tremenda popularidad de la práctica de la tierra pura entre los budistas laicos del Lejano Oriente. Y existen templos, por ejemplo, en Japón, en donde mientras que sus sacerdotes siguen el más, por ejemplo, riguroso sendero del entrenamiento del Zen, sus feligreses llevan a cabo las prácticas de la tierra pura de Amitabha. Ahora, no obstante, sería un gran error inferir por esto que las prácticas de la tierra pura representan una forma inferior de budismo, adecuadas tan solo quizá para individuos de mentes simples, porque aún grandes autoridades, expertos en las formas más austeras de la disciplina budista, afirman que una mayor cantidad de personas pueden extraer beneficio del camino de la devoción que de las disciplinas intelectuales budistas más demandantes. Y en añadidura, como suele ser el caso en las enseñanzas budistas, pues la práctica de la tierra pura puede llevarse a cabo en diversos niveles de profundidad, con dependencia pues, de la madurez y desarrollo del practicante. Por ejemplo, se narra una historia en donde un erudito monje budista se encuentra con una anciana mujer que mientras caminaba devotamente recitaba el mantra del Buda Amitabha. Y éste le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Sí? Y ella le replicó, a su Kavati. Fue su respuesta. Y éste le dijo, dime, entonces, abuela, cuestionándole, ¿verdad? En un tono lleno como de condescendencia, ¿a dónde se encuentra su Kavati? Y la anciana apuntó hacia su corazón. Y el monje, impresionado por el entendimiento de esta simple mujer, se postró reverentemente ante ella, mostrándole su apreciación y respeto. Entonces, las prácticas dirigidas a obtener renacimiento en una tierra pura, en un Budaverso, no son exclusivas al Lejano Oriente ni tampoco todas se centran en la figura del Buda Amitabha. Son de hecho una parte esencial de muchos de los métodos del camino del diamante o el Vajrayana, forma de budismo que, como saben, evolucionó en India y más tarde se extendió al Nepal, Tibet, Mongolia, China, ¿verdad? Y de entre estos muchos métodos, los más avanzados son capaces de conducir al practicante a la plena iluminación en esta misma vida. Y no obstante, a menudo se reconoce que de aquellos involucrados en la ejecución de estas profundas técnicas, tan solo algunos podrán actualizarlas antes del morir. Pero los practicantes del Sendero del Diamante son entonces instruidos en métodos diseñados para transferir a su conciencia en el momento de la muerte al estado de la tierra pura, para así continuar pues su perfeccionamiento espiritual sin interrupción y sin impedimento alguno. Y como ejemplo, la siguiente plegaria, extraída de una sadhana o guía de meditación, vinculada a Heruka Chakrasambhara o la máquina del gozo supremo, una de las principales figuras búdicas del nivel más elevado de la yoga tántrica, pues expresa el deseo de lograr renacer
en la tierra pura del Buda Amitabha. Y dice así: si en esta vida no pudiera lograr la actualización de la meta suprema, puede encontrarme al morir con el Señor y su Señora, refiriéndose al Buda de la luz ilimitada. Habiendo transitado por la luz clara de la muerte, pueda ser guiado a la tierra de las Dakinis, la tierra pura de los practicantes tántricos. Una vez ahí, pueda pronto completar este profundo camino. Y de esta manera, pues podemos apreciar el poderoso vínculo que existe entre la devoción al Buda Amitabha en el budismo de la tierra pura del lejano oriente y la práctica de la transferencia de la conciencia, el POA, tan popular en el Sendero del Diamante de Tibet. Y a pesar de que la tradición tibetana del POA, comúnmente se vincula al Buda Amitabha, no es exclusiva a este, porque también puede dirigirse a otros budaversos y a otros budas. Pero este es el más simple, el de acceso más sencillo en general, ¿no? Y así una popular plegaria tibetana llamada el Gran Rey de las Plegarias, o la Reina de las Plegarias, que es mi preferida, dice: cuando arribe el momento de mi muerte, pueda permanecer libre de oscurecimientos espirituales, pueda percibir la cara de Amitabha y transmigrar a Sukhavati, la tierra pura del supremo gozo. Habiendo ahí arribado, pueda satisfacer todos los fines de esta plegaria de aspiración y beneficiar a los incontables seres sensibles que residen en las 10 direcciones. En el gozoso mandala del Buda Amitabha, pueda renacer de un bello loto y pueda allí contar con el placer de obtener una profecía pura del mismo Amitabha. Y habiendo ganado esta palabra profética, por el poder de la mente, pueda llenar a todas las direcciones con muchos millones de emanaciones místicas y traer beneficios ilimitados al mundo. Y si a través de recitar esta plegaria de los métodos sublimes he amasado un insignificante fragmento de bondad, pueda trabajar inmediatamente para satisfacer todas las aspiraciones de Dharma de los seres sensibles. Este es un fragmento de la famosa Reina de las Plegarias, ¿sí? Bueno, pues esta es la importancia de la práctica del Buda Amitabha. Y ahora les presento unas imágenes de este. Déjenme colocarlas aquí. Aquí pueden ver entonces la figura del Buda Amitabha. En su Budaverso, en Sukhavati, aquí lo tenemos en el medio al Buda de la luz ilimitada, en la forma que previamente presenté. A su derecha el Buda de la compasión ilimitada, Chenresya Avalokiteshvara. A su izquierda el Bodhisattva Vajrapani o diamante en mano, que representa la maestría de los medios hábiles que conducen al despertar y la iluminación. También vemos aquí en esta tanka el Buda de la sabiduría Manjushri, dos Budas del pasado y del futuro, o los 5 Dhyani Budas, aquí los vemos, más bien son los 5 Dhyani Budas, aquí en cada esquina. Aquí vemos a Karmapa, la cabeza del linaje Kagyupa del budismo tibetano, y su heredero Shama Rinpoche. ¿Sí? Y también podemos apreciar, a ver, veamos. Ahora vamos a colocar esta otra. Aquí en esta imagen más simple vemos al Buda Amitabha, a su derecha el Buda de la compasión y a su izquierda Vajrapani, el Buda que representa la maestría de los medios hábiles. Bueno, pues me gustaría darles lo que se llama el Gomlung,
la transmisión a través de la meditación de este Guru Yoga, de esta práctica de unión con el mentor, que en este caso es Amitabha Buddha. ¿Sí? Es una práctica muy simple, muy primaria, es un Guru Yoga muy sencillito, que se utiliza como preparación y vínculo para la práctica del POA o la transferencia de la conciencia. Vamos a hacerlo juntos, ¿les parece? Y voy a dejar la figura de Amitabha aquí frente a ustedes. A ver. Bien. Vamos entonces, les voy a dar el Gomlung o la transmisión a través de la meditación de esta práctica, la del Buda de la luz ilimitada Amitabha. ¿Ok? Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Por un momento estabilicemos nuestra atención y concentración. Hagámoslo a través de la práctica de la recolección del respirar. Y recordemos su instrucción primaria elemental. Cualquier idea, sensación o estímulo, la observamos y liberamos. Conscientemente la liberamos o dejamos pasar. Y recurrentemente volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención, la recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Y ahora gradualmente transitemos hacia la meditación de la vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo, referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo esto se diluye y desvanece en el vacío. Y ahora sobre de la coronilla de nuestras cabezas. Gradualmente se corporiza y manifiesta la figura del Buda de la luz ilimitada, Amitabha. Aparecen 8 pavos reales dispuestos en un cuadrángulo. La montura del Buda de la luz sin fin. Sobre esto se manifiesta una flor de loto blanca, luminosa y translúcida, de 8 pétalos abiertas, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Sobre la misma, un disco lunar y solar en forma de cojín, que simboliza la energía de las 2 acumulaciones indispensables para el despertar, la del mérito y la sabiduría. Y sobre estos gradualmente se manifiesta, se corporiza, la figura del Buda de la luz ilimitada, Amitabha. Se encuentra sentado en la postura adamantina, las piernas entrecruzadas simbolizando así la maestría de la fuerza y del equilibrio propio del samadhi. Sus manos entrecruzadas en la postura de la absorción meditativa, simbólica del desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Entre las mismas sostiene la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar y elixir de la inmortalidad, de la larga vida, de la sabiduría. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Translúcido y luminoso, ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Manifiesta una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, simbólica de la actualización de sus potenciales cognitivos, mentales y emocionales. Y despliega las 32 marcas mayores y 80 menores de un Buda, simbólicas de su victoria sobre las actividades liberadoras. Irradia luz y claridad de color rojo. Y ahora a su derecha se corporiza y aparece la figura de el Bodhisattva Avalokiteshvara, el Buda, que representa la perfección de la bondad, el amor y la compasión. Se encuentra erguido, parado sobre un trono de loto. Sobre del mismo un disco lunar, ataviado con la vestimenta propia del cuerpo de gozo supremo de un bodhisattva, la usanza de la antigua realeza india, repleta de ornamentos y joyería, erguido, en la actitud que representa la actividad, su mano derecha extendida en el gesto de la protección, la izquierda representando la instrucción del Dharma. Porta la tiara de 5 puntas que simboliza las 5 familias búdicas y sus respectivas sabidurías. El cabello recogido a la manera del yogi, dividido en 3 nudos proyectados hacia arriba, simbolizando el triple entrenamiento superior. En la parte final, el símbolo de la trascendencia de la dualidad, una media luna, un sol y una esfera luminosa o ticle. El resto de su cabello se proyecta sobre su espalda y hombros, simbolizando su estancia en el mundo y simultáneamente la libertad de sus condicionamientos. A la izquierda del Buda de la luz ilimitada, ahora se corporiza y manifiesta el Buda Vajrapani o Chanadorje, diamante en mano,
quien simboliza la maestría de los medios hábiles que los Budas emplean para conducir a los seres a través de sus ganchos de compasión hacia el despertar y la iluminación. También se encuentra parado sobre un disco lunar, sobre una flor de loto. También se encuentra ataviado con la vestimenta propia y simbólica del cuerpo de gozo perfeccionado de un bodhisattva, la usanza de la antigua realeza india. Sus manos, en un gesto similar al de Chenrezig, al de Avalokiteshvara. Irradia luz y claridad. Y ahora a nuestro alrededor del Buda Amitabha aparece el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, innumerables, infinitos Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores, iram, shavakas, pratyeka Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios del samsara, pero hoy dotados de la apreciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva, que a su vez en nosotros activan y contagian. Del corazón del Buda Amitabha se irradia un poderoso haz de luz clara hacia todos los seres, mundos, dimensiones, y al arribar al campo del mérito, transforma a todos sus miembros en la auténtica presencia de sí mismo, del Buda de la luz ilimitada. De Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que ahora descienden sobre de nosotros como una ayuda de bendiciones que a su vez establece un puente de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora descienden sobre la figura de Amitabha, incrementando su luz y presencia por 1000. Y ahora en el corazón de Amitabha surge un halo de luz y claridad. Y en el instante en que recitemos su mantra, se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, purifica nuestro karma negativo y establece un vínculo para con cada uno de nosotros. Mientras sentimos esto, experimentamos el mantra de Amitabha, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, y repitamos esto 108 veces. Om Ami Dewa Hri, 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 Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri. Mientras repetimos el mantra, mantenemos nuestra conciencia animada por la aspiración de acceder al Budaverso de Amitabha, el poderoso deseo de entrar al corazón del mismo, que simboliza ese entorno. Om Ami Dewa Hri, Om Ami Dewa Hri.
Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento, de completud. Los lamas y la tierra pura sobre de nosotros se disuelven en el Bodhisattva blanco y azul, Avalokiteshvara y Vajrapani. Estos ahora se disuelven en el Buda de la luz ilimitada, se unifican con él. Ahora es el transforma en luz y claridad y se vierte sobre de nosotros, como el agua fluye en el agua. Imaginamos ahora no hay separación entre el Buda de la luz ilimitada y nosotros. El mundo se transforma en un Budaverso, en una tierra pura, donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, todo es perfecto, radiante y luminoso. Los seres aparecen en todo ese entorno, poseyendo la naturaleza búdica. Ahora ahí reemergemos en nuestra forma ordinaria, pero ausente de debilidad, de enfermedad o limitaciones. Tomamos la determinación de mantener este entendimiento en todas las situaciones de nuestras vidas. Y deseamos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos acumulado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición del Buda de la luz ilimitada, su Budaverso en beneficio propio y de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Y así volvemos nuestra atención a este espacio y lugar de nueva vez. Bien, han recibido la transmisión a través de la meditación, el Gomlung de esta meditación, la del Buda de la luz ilimitada. Les haremos llegar la sadhana para que la puedan tener y ejecutar. Me encantaría que se familiarizaran con ella y la fueran practicando como un prerequisito para poder participar más tarde en el año en la transmisión precisamente del POA. ¿Ok? Pues dejémoslo aquí esta noche. La semana que entra continuaremos con el siguiente capítulo de el Amrim, la gran exposición de las etapas del camino que conduce al despertar. Muchas gracias. No olviden este sábado, este retiro intensivo, en beneficio de nuestro entorno en general, de Shamatha y la práctica del Tonglen. Ojalá me puedan acompañar, en beneficio no tanto de uno mismo, sino de todos los que hoy sufren y por los que podemos hacer algo, y es este involucramiento contemplativo. Muchas gracias, que estén muy bien, y bueno, cualquier pregunta, comencemos con ella la semana que entra. ¿Les parece?
Gracias y que descansen. Un gusto siempre estar con ustedes. Hasta luego.